Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, los papeles de Hacienda. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la tercera temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank, para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas e inversión. Soy Josep Lob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. ¡Empezamos! Podcast Programa Aula. En el programa de hoy estamos acompañados por Albert Sagués, economista y experto en fiscalidad de productos financieros. Bienvenido, Albert. Hola a todos, es un placer estar aquí de nuevo y compartir información sobre uno de los temas que seguro más interesa a nuestros oyentes, ya que creo que a todo el mundo le gusta tener sus cuentas al corriente y estar tranquilo con Hacienda, ¿no? Pues yo también lo creo, Albert. Perfecto, pues empecemos entonces. Mi primera pregunta es, ¿qué documentación debemos guardar para estar tranquilos frente a Hacienda? Como ves, una pregunta muy directa y compleja, pero entiendo que de fácil respuesta, ¿no? De fácil respuesta, la verdad es que sí, aunque también podríamos hablar mucho de qué quiere decir estar tranquilos con Hacienda o si algún día podemos llegar a estar tranquilos con Hacienda. En esencia, lo que yo diría es que cuando hacemos una declaración de impuestos, como puede ser la declaración de renta, la declaración de patrimonio o hasta la declaración del impuesto sobre sucesiones, simplemente lo que estamos haciendo es trasladar a unas casillas unos importes, unas cantidades. Pero realmente a Hacienda no le estamos proporcionando el origen de esas cantidades. Yo puedo poner que he ganado 14.000 euros, pero no le voy a entregar junto a mi declaración mis nóminas o los documentos que acreditan el cobro de un alquiler. Por eso hemos de guardar los documentos que justifican y demuestran que las cantidades que yo he declarado son las correctas. Sabemos que la prescripción fiscal es algo que debemos tener en cuenta y que tiene una duración de 4 años. Pero, ¿cuándo empieza a contarse ese plazo? La prescripción no deja de ser el derecho que tiene la administración para poder comprobar, pues lo que estábamos comentando antes. Yo pongo en mi declaración de renta unas cantidades. ¿Durante cuánto tiempo Hacienda puede pedirme explicaciones en relación a mi declaración de renta? Eso es lo que denominamos la prescripción o el derecho a que Hacienda pueda revisar esas cantidades. La prescripción en España es de 4 años y esos 4 años son a contar siempre desde el último día para la presentación del impuesto en el plazo que esté fijado para ello. Poniendo un ejemplo muy sencillo, la declaración de renta. La declaración de renta normalmente se presenta como muy tarde el 30 de junio del año siguiente. En nuestro caso, en el año 2023, la declaración de renta del año 2023 se presentará como muy tarde el 30 de junio de 2024. Si el último día para presentarla es el 30 de junio de 2024, Hacienda a partir de entonces tiene 4 años para poderla revisar. Más allá de ese plazo no podrá hacerlo, con lo que podremos decir que la declaración de renta de 2023, que se presenta como muy tarde el 30 de junio de 2024, prescribirá el 30 de junio de 2028. O sea, deberemos guardar todos los documentos de la declaración del año 2023 hasta 30 de junio de 2028. Y en ese caso, ¿qué situaciones pueden interrumpir el proceso de prescripción fiscal? La prescripción fiscal queda interrumpida cuando se realiza cualquier actuación que modifique la declaración que yo he presentado inicialmente. Esas modificaciones pueden ser, pues, básicamente por 2 grandes motivos. En primer lugar, porque Hacienda la revisa, y si Hacienda hace lo que conocemos como una paralela y determina que yo me había equivocado y que realmente mi declaración de renta era incorrecta y la vuelve a liquidar, volverá a empezar a contar esos 4 años para que Hacienda pueda volver a revisarla si lo considera conveniente. En este mismo sentido, si es el propio contribuyente que una vez habiendo presentado la declaración de renta se da cuenta que ha tenido un olvido o ha cometido un error, si ese error o ese olvido modifican el resultado de la declaración de renta, volveremos a estar en lo mismo. Interrumpimos el plazo, ponemos contador a cero al presentar la nueva declaración de
renta y por lo tanto ese plazo de 4 años se vuelve a empezar a contar y alarga la prescripción. Siempre y cuando modifique el importe. Correcto. Tendríamos que analizar en cada caso en concreto, pero cuando lo que sucede es, por ejemplo, que yo me olvidé de poner un ingreso y lo incluyo en mi declaración de renta y vuelvo a presentar declaración de renta, eso provocará que se produzca una puesta a cero en el contador de la prescripción y tengamos que volver a empezar a contar esos 4 años. Cuando hablamos de cumplir obligaciones fiscales, entiendo que hay que pasar por cierta burocracia. ¿Cuáles son los documentos esenciales que se deben conservar? Yo creo que está muy bien la pregunta y la manera en que la formulas. Hablas de cumplir con obligaciones fiscales. Cumplir con obligación fiscal, pues en la gran mayoría de casos se acaba convirtiendo en presentar una declaración. Al presentar una declaración, como decíamos al principio de nuestra charla de hoy, implica que yo básicamente voy a rellenar un impreso. Y en ese impreso pondré unas cantidades. Pero claro, como que esas cantidades están sustentadas en base a documentos, es mi obligación, no la de Hacienda, sino la mía como contribuyente, el conservar todos aquellos justificantes que acrediten que lo que yo estoy declarando es correcto y es real. Queda claro que es muy importante conservar los justificantes de ingresos y gastos si queremos tener todo en regla. Pero mucha gente se preguntará qué tipos de documentos se consideran justificantes, porque entiendo que no todo vale. Yo diría que no todo vale, pero todo es válido. ¿Y qué quiero decir con ello? Hombre, por descontado, si estamos hablando de un salario, los justificantes que demostrarán el salario que yo he cobrado, pues serán las hojas de nómina, las hojas de salario. Pero no solo eso, sino que además de tener la hoja de salario, también tendré que demostrar que ese dinero ha entrado en mi cuenta bancaria, con lo que a nivel de complemento, el tener el justificante de ese movimiento de tesorería, ese movimiento de dinero, también nos ayudará. Si lo que yo tengo es un alquiler, pues en el caso de un alquiler tendríamos que conservar una copia del contrato, por lo antiguo que sea, porque en ese contrato estará especificado quién ha de pagarme el alquiler, y eso será importante, y en segundo lugar, determinará qué cantidades tengo derecho a cobrar por ese alquiler. También tendremos, pues, no sé, los gastos de comunidad. Si yo tengo un piso alquilado, los gastos que yo pago a la comunidad de propietarios me los puedo restar. Esos gastos de comunidad de propietarios, ¿cómo los acredito? Pues habrá unas comunicaciones de la comunidad de propietarios o el administrador de fincas donde me dice qué cantidades he de pagar y por qué conceptos, ascensor, limpieza de escalera, etc. Y todo eso, además de que me lo comuniquen como una cantidad a pagar, también quedará refrendado, si quieren es la doble verificación, con el hecho de que yo pueda demostrar que de mi cuenta bancaria esas cantidades han sido ingresadas a la comunidad de propietarios para sufragar esos gastos. Por eso sí que podemos hablar de forma genérica, pues que los contratos, que los recibos, que las facturas deberían conservarse, pero, por ejemplo, el guardar una nómina también es un documento suficientemente válido para acreditar que yo he declarado correctamente mi declaración de renta. En el caso, por ejemplo, de un contrato de alquiler, donde está expuesto el importe o el alquiler mensual, ¿sería necesario guardar también el extracto bancario o no vale a la hora de mantener la documentación fiscal en orden según Hacienda? Lo que yo te diría es que, en primer lugar y más importante, el contrato es la parte más esencial. Pero Hacienda, y también soy muy realista, también solicita no solo los contratos, sino los justificantes bancarios que amparan esas operaciones. Ahí yo creo que tenemos una parte de tranquilidad. Si somos suficientemente ordenados y hemos guardado pues facturas, contratos, nóminas, las entidades financieras conservan los extractos bancarios y los conservan más allá de los 4 años. Con lo que siempre, si yo no he conservado esos extractos o no he conservado esos justificantes bancarios, yo podré dirigirme a mi entidad financiera y ellos me los proporcionarán. Y en el caso de las operaciones no regulares, como por ejemplo la venta de un inmueble o la venta de un coche, ¿qué debemos tener en cuenta? Claro, imaginemos y empezamos por el más sencillo, que fuera la venta de un coche. Si yo he vendido mi coche y he recibido de la persona que me lo ha comprado pues 4.000 euros
y esos 4.000 euros me los ingresa en mi cuenta un señor que podemos llamar señor X, si yo un día tengo una revisión por parte de Hacienda, una de las cosas que Hacienda me dirá es, oiga, en su cuenta bancaria le han entrado 3.000 euros. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de ese dinero? Y yo le diré, hombre, pues fue porque vendí el coche. Y Hacienda me preguntará con muy buen criterio, bueno, ¿y tiene algún documento que demuestre que ese dinero que usted ha cobrado es por la venta del coche? Y claro, nos podría sorprender hasta esta respuesta. Pero piensen ustedes, miran la cuenta bancaria de alguien, ven que han entrado 3.000 euros y alguien les jura y perjura de palabra que es por vender un coche. Es razonable que Hacienda me pregunte si tengo algún documento que ampara eso. ¿Y qué tendré? Pues a lo mejor tendré un contrato de compraventa del vehículo o tendré correos electrónicos que yo me he cruzado con esa persona donde estaba negociando el precio. Si no tengo nada de todo eso y no lo puedo conseguir, lo más probable es que Hacienda me diga, bueno, usted me dice que es por vender un coche, pero también podría ser dinero negro que usted ha puesto en su cuenta bancaria y por lo tanto le voy a hacer pagar impuestos sobre ese dinero. En el caso del inmueble, que como también me preguntabas, ¿qué pasa? Hombre, cuando yo vendo un inmueble, lo que hago es tributar sobre el beneficio. ¿Y cómo se calcula el beneficio? Pues muy fácil, es el precio de venta menos lo que ese piso me costó. ¿Y qué me costó? Pues en el concepto de precio de coste, lo que tenemos es lo que pagué por el piso, y seguro que todos los que han comprado un piso lo tendrán muy presente, cuando compramos un piso no solo pagamos el piso, sino que muchas veces hemos de pagar el notario, hemos de pagar pues la comisión del API que me ha conseguido ese piso, etc. Todos esos gastos también los puedo desgravar. Pero claro, solo los podré desgravar si he conservado la factura. Y ese es un fallo que es muy recurrente. Y es muy recurrente porque nos encontramos con personas que venden un piso y se les pregunta, bueno, ¿y el precio de compra cuál fue? Y te traen la escritura. Pero miras en la escritura y dice, pero ¿y la factura del impuesto de transmisiones patrimoniales? ¿Y la factura del notario? ¿Y la factura del API? Y te dicen, ¿pero por qué? Dice, porque así usted pagará menos impuestos. Rebajaremos el beneficio. Y quedan así con un cara de póker y dices que no tengo las facturas. Bueno, de la misma manera que usted conserva la copia de la escritura del piso, guarde copia de las facturas de todos los gastos que han generado esa compra del inmueble. Quiero profundizar con el tema de las operaciones no regulares. Ahora mismo está muy de moda el tema de pagar por Bizum. A veces lo hacemos además sin poner ningún concepto. También plataformas para la compraventa de artículos usados que todos conocemos, que pueden ser compras y ventas de importe más pequeño o de mayor importe. ¿Esto cómo lo tenemos que tener en cuenta? Pues me alegro que me hagas la pregunta, porque yo creo que esto va a ser la gran fuente de problemas en los próximos años con Hacienda. Las plataformas de pago, como puede ser Bizum, o el hecho de utilizar pues aplicaciones para poder vender cualquier cosa que tengamos en casa a través de Wallapop, a través de Vinted, etcétera, lo que me generan son entradas de dinero en mi cuenta bancaria. Claro, ¿cuál es el problema o el potencial problema que podemos tener ahí? Y de verdad que me preocupa mucho. Pues el empezar a ver que personas, entre comillas, que no tienen nada que esconder porque son asalariados o pensionistas, empiecen a tener en sus cuentas bancarias entradas de dinero de pequeños importes donde aparecen 50, 60, 15, 40 euros, y que Hacienda venga un día y me diga, oiga, usted es pensionista, pero es que además de pensionista se está sacando aquí un sobresueldo. Digo, ¿cómo que un sobresueldo? Claro, usted ha tenido entradas y me suman todos los Bizums que yo he recibido y me dicen, mira, usted ha recibido este año 4.000 euros, y ya sé que es una burrada, pero 4.000 euros con entradas de dinero a través de Bizum. Digo, bueno, sí, pero esto... y me va a preguntar el inspector, ¿de dónde viene? Digo, no, es dinero que me ha entrado. Ya, pero ¿por qué concepto? No, es que fui a cenar con unos amigos y pagué yo porque llevaba tarjeta de crédito, y los otros, como que pagábamos a escote, me hicieron un Bizum. Y seguro que les suena a todos nuestros oyentes. Sí, claro. Pues si en el concepto no pone el motivo por el cual yo recibo este Bizum, lo que me puedo encontrar es que el inspector me diga, bueno, puede ser el pago a escote de una cena, o puede ser que usted haga trabajitos y, no sé, haga reparaciones, traducciones, y esté cobrando esos trabajitos sin declararlos. Y mire usted, lo he pillado porque con Bizum he visto
que está cobrando. Recientemente vinieron a casa a arreglarme la persiana que no funcionaba. Y el manitas que vino a arreglarme la persiana me dijo, mira, son 60 euros. Es igual, caro o barato. Y me dijo, ¿me lo puedes hacer por Bizum? Y dije, sí, sin problema. ¿Qué puse en el concepto de Bizum? Reparación de persiana del señor tal que me ha hecho. Que él lo declare o no es su problema, pero al menos desde mi punto de vista y desde mi lado, el pago que yo he hecho lo he acreditado y lo he justificado. En el caso del ejemplo del restaurante, a ver, si quisiéramos ser súper transparentes y súper prudentes, yo me guardaría la factura del restaurante. Y diría, mira, yo ese día en mi visa pagué un restaurante por valor de 200 euros, éramos 4, como que pagamos a escote, lo que he recibido son 3 bizums de 50 euros cada uno, 150 en total, que es el pago de la gente que estaba, y yo lo tendría muy claro. Y aunque pueda parecer absurdo y hasta un poco paranoico, los que trabajamos en temas fiscales y peleamos con Hacienda, sabemos que la mejor manera de evitar problemas es tener el justificante adecuado para cada una de las operaciones. Muy interesante esto, la verdad, porque yo personalmente muchas veces recibo bizums y no me acordaría de lo que recibí hace 4 años si no hay un concepto y si no he guardado el justificante. También supongo que debemos considerar ciertos aspectos cuando recibimos o adquirimos bienes sin pago inmediato. ¿Es así, Albert? Nuevamente lo mismo. Si yo un día adquiero un coche y en mi cuenta bancaria no ha habido una salida de dinero que demuestre que yo he pagado ese coche, el interrogante vuelve a planear sobre mí. Claro, ¿cómo puede ser que tengas un coche a tu nombre o que el día 14 de enero hayas comprado un coche sin que el 14 de enero de tu cuenta bancaria salga el dinero? Bueno, es que lo pagó mi padre. Entonces lo que tenemos es una donación y eso tiene una consecuencia fiscal. No, es que lo pagué en efectivo porque yo, mire, casualmente guardaba 20.000 euros en efectivo en mi casa. Independientemente de la limitación de pagos en efectivo que harían imposible la operación, a lo mejor el inspector me dice, hombre, es un poco raro que tengas tanto dinero en casa. Y si lo tienes en casa, ¿cómo lo has sacado de tu cuenta bancaria? Porque es que si no, si vamos agotando las posibilidades, al final llegamos a la situación donde el inspector me dirá, ya te contaré yo cómo lo has pagado. Lo has pagado en negro. Y como que tienes dinero negro, voy a poner en tu declaración de renta ese dinero negro porque no lo has declarado y por tanto voy a hacerte pagar y además te voy a poner una multa por no haberlo hecho. Albert, en unos meses me voy de boda y tengo que hacer un regalo. Normalmente estos regalos son de una suma considerable. ¿Qué pasa en estos casos? Mira, pues quiero aprovechar el podcast de hoy para un poco romper un mito. Y ese mito es que el hecho de los regalos de boda, oye, pues tampoco pasa nada. Lo siento, y tengo que decir que los regalos de boda son donaciones. Son donaciones y ahora más de uno se va a preguntar, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que tengo que pagar por impuesto de donaciones? Pues sí, tendrías que pagar impuesto de donaciones. Oye, pero entonces aquí se van a hacer de oro. Bueno, valoremos las cosas en su justa medida. Por ejemplo, a mí, si me invitan a una boda y me invitan a mí y a mi mujer, y el regalo que hacemos es el más fácil de controlar por Hacienda, que es las famosas cuentas bancarias en las que hacemos el ingreso en efectivo. Y en esa boda, pues mi mujer y yo decidimos que vamos a regalar, permítanme que lo haga con números redondos, 200 euros cada uno, e ingresamos 400 euros en la cuenta de los novios, ahí tenemos una donación. Lo que sucede es que esa donación está sujeta a un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque si mi mujer y yo ingresamos 400 euros en la cuenta de los novios, yo les preguntaría, ¿de cuánto es la donación? Y les dejo, 5 segundos para que lo piensen. Mi mujer y yo, invitados a una boda, ingresamos 400 euros en la cuenta de los novios. ¿Cuántas donaciones hay y de qué importe? Venga. 1, 2... 150 donaciones 3, a 200 euros. No, lo que está sucediendo ahí es que yo he puesto 200 euros y mi mujer ha puesto 200 euros. ¿De acuerdo? Pero esos 200 euros, ¿yo a quién se los regalo? A los novios. ¿Y los novios qué son? Son 2. Con lo que yo he donado 100 euros a un novio, 100 euros al otro novio, y mi mujer, que también ha ingresado 200 euros, ha hecho donación de 100 euros a uno,
100 euros a otro. Con lo que al mover 400 euros tenemos 4 donaciones de 100 euros cada una. Eso administrativamente es una locura y el liquidar eso también es mucho trabajo. Entiendo que las comunidades autónomas, que son las que llevan el impuesto sobre donaciones, tienen otras prioridades y se dedican a buscar donaciones de mayor importe o fraudes más importantes. Pero a tenor de la ley, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones no hay un mínimo exento, con lo que todas las donaciones se han de declarar y todas tributan, y eso incluiría los regalos de boda. Y también para que todo el mundo esté tranquilo, oiga, pero ¿y si le pago un máster a mi hijo? ¿Eso también es donación? Ahí queda fuera. Y queda fuera porque todos aquellos gastos que tengan los progenitores con sus hijos dedicados a mantenimiento y educación sí que quedan fuera del concepto de donación. Manutención y educación. No comprarle un coche a un hijo. Comprarle un coche a un hijo vuelve a ser una donación y debería liquidarse. Continuando con el tema de las bodas, ¿no se podía suponer que estás pagando tu cubierto? Si me entregaran facturas, sí. Entiendo. Para concluir, lo importante es poder justificar de una manera adecuada todas las transacciones que hagamos, sean o no regulares o habituales. Eso sería lo más destacable a la hora de vérselas con Hacienda, ¿verdad? Totalmente de acuerdo y 100% correcto. Si hacemos nuestros deberes, y a veces ya sé que puede costar y que es un poco farragoso, pero si poco a poco y a medida que las cosas suceden vamos guardando esos justificantes, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza con Hacienda. Piensen ustedes que si hoy, que estando en 2023, reciben una carta porque le están revisando la declaración de renta del 2020, están en plazo, y le preguntan a cualquiera de ustedes el origen de un Bizum que recibieron el 4 de abril de 2020. Pues claro, más de uno va a acabar poniendo cara de póker. Y la respuesta será, pues no me acuerdo. Y el inspector nos dirá, perfecto, pues entonces usted tributa, porque eso podría ser dinero negro. Oiga, es que le han ingresado a usted 400 euros en su cuenta bancaria otra persona. Y dice, sí, yo esta persona la conozco, pero no sé por qué me ingresó 400 euros. Ah, pues en ese caso puede ser dinero negro y por lo tanto le voy a hacer tributar. Algo tan sencillo como vacaciones compartidas, como yo he visto muchas veces. Oye, nos vamos de vacaciones, ya saco yo los billetes de avión. Oye, nos vamos de vacaciones, ya pago yo el hotel porque he hecho la reserva. Y ya luego pasamos cuentas. Y luego me ingresan o me hacen el Bizum. Oye, te pago el hotel, la parte que me toca con Bizum. Si no guardo justificantes, todo eso, les puedo asegurar, va a generar problemas y problemas y problemas. Tan sencillo como el guardarse la copia de la factura del hotel o la factura de los billetes de avión y diciendo, oye, fulano me pagó tanto, mengano me pagó tanto, y eso guardarlo en una carpeta. O hasta si quieren, el pantallazo de la pantalla de ordenador o del correo electrónico para tenerlo todo ordenado y justificado. Si no, piensen ustedes los Bizums que pueden llegar a recibir en un año y el empezar a buscar justificantes 4 años más tarde o 3 años más tarde y el dolor que eso puede suponer. Ya sé que es muy, muy tentador al hacer un Bizum el poner conceptos súper divertidos, pero esos conceptos súper divertidos a la larga nos van a perjudicar y no nos van a ayudar. No te rías, Josep, que ya veo que también te afecta. Me hace reflexionar, Albert. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Creo que hemos cubierto muchas preguntas importantes sobre qué debemos considerar para tener todas nuestras cuentas sanas y evitar problemas con Hacienda. Agradecemos mucho a Albert Sagués por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros una vez más y acompañarnos en el punto y final de esta temporada. Gracias, Albert. No, gracias a vosotros, ha sido un placer. Espero que a ustedes, a nuestros oyentes, también les haya hecho reflexionar, como me ha hecho reflexionar a mí, y también hayan disfrutado de este episodio y de los anteriores. Nos despedimos recordando que concluimos hoy la tercera temporada de Formación Financiera Aula y queremos dar las gracias a todos los expertos, especialistas e invitados que han hecho posible esta edición. Y por supuesto a todos nuestros oyentes por seguir nuestro podcast, el podcast de formación del programa Aula para Accionistas de CaixaBank. Hasta pronto. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y gracias por la confianza. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.